tenemos un temón, ¿no? El temón de los mitos. Según la visión de Levi Strauss, uno de los estudiosos tal vez más influyentes del tema, él decía que a todo mito lo caracterizan por lo menos 3 atributos. El mito trata de una pregunta existencial referente a la creación de la tierra o de la muerte, del nacimiento y cosas así, ¿no? O bien el mito está constituido por contrarios irreconciliables entre sí. Creación contra destrucción, la vida frente a la muerte, los dioses contra los hombres. Y uno, o mejor dicho, el tercer atributo es aquel que proporciona la reconciliación de esos polos a los solos fines de conjurar nuestra angustia. La reconciliación de esos polos antagónicos a solo fin de conjurar nuestra angustia. Nosotros usamos el género fantástico, basado también en mitos, pero en mitos del cómic, en mitos de la ficción especulativa, y como los demás mitos, en su realidad y en su origen son un relato oral o una creación del lenguaje, cuyos detalles van a variar en la medida que va siendo transmitido de una persona a la otra, y en los grandes mitos de generación en generación. Esto es lo que va dando lugar a las diferentes versiones. En aquellas sociedades que conocen la escritura desde tiempos muy tempranos, el mito ha sido objeto de una extraordinaria reelaboración literaria, ampliando así su inmenso arco de versiones y variantes. La literatura, la versión moderna de la literatura, lo que estamos haciendo nosotros, es una versión menor como la publicidad, crea diferentes tipos de mito. Pero lo que nosotros estamos tratando de decir en Radio Cámara, en Radio Radar, en el proyecto de Buen Humor Productivo, que el pensamiento materializa y hasta le da aviso de realidad a cuestiones sumamente virtuales e inexistentes. Para Levi Strauss siempre existieron
mitos cosmogónicos que intentan explicar la creación del mundo, los teogónicos que relatan el origen de los dioses. Hemos estudiado del cristianismo nuestro Dios, pero los griegos, los romanos, inclusive los países orientales, como sus propias divinidades. Y nuestros pueblos originarios con las suyas. También están, dice Levi Strauss, los mitos antropogénicos, que son aquellos que tratan de explicar, o mejor dicho, se atribuyen en la narración la aparición del ser humano. Después están también los etiológicos, que explican el origen de todos los seres, de todas las cosas. Los mitos etiológicos también tratan de explicar las técnicas y hasta las instituciones. Y hasta las instituciones son mitológicas, son creaciones virtuales que el tiempo y los paradigmas culturales nos van haciendo creer que son reales. Termina la clasificación de Levi Strauss con los famosos mitos catastróficos, esos que se especializan, y eso sí tiene que ver con el buen humor productivo, aquellos que anuncian el futuro o que anuncian el fin del mundo, el apocalipsis. Recuerdan que para el 2012, la nueva era, siempre se fabricaron, se articularon pensamientos con o sin objetivos predeterminados, desde la ficción pura, pero también desde la ficción especulativa, que es lo que estamos tratando nosotros deliberadamente en el proyecto de buen humor productivo, cuando hablamos de generar un microproyecto de laboratorio que instale el pensamiento social colectivo positivo. Hay mitos para todo. Hay mitos que atacan al disfrute en el sexo. Hay mitos que impiden el disfrute en el trabajo y su relación con el dinero. Hay mitos que impiden el disfrute en el funcionamiento de las parejas. Hay mitos que tienen que ver con el disfrute en la familia y los amigos. Voy a citarles uno, ¿no? Mis mejores amigos son mi pareja y mis hijos. Son dichos, uno no sabe de dónde salieron ni quién los dijo primero, pero uno los da a los mitos como santa palabra. Hay mitos sobre la salud. La gente joven es saludable y la gente mayor está hecha mierda. Es un mito. Habrán escuchado que salud es comer sano y hacer deporte. Comer sano, hacer deporte, tenés salud. Te pisó un camión, cagaste. Cagó el mito.
Y uno de los mitos que nosotros adaptamos y adoptamos es que la salud se consigue estando plenamente feliz el mayor tiempo posible. Es un mito, pero lo adaptamos y lo adoptamos a un proyecto de buen humor. Disfrutar, que es nuestro propósito, requiere la habilidad para poder autoayudarse. Cuando hablamos de pirata hablamos de autosostenimiento, hablamos de poder de resiliencia, hablamos de autodeterminación. Bárbara Marcianic escribió una vez que si quiero acelerar mi evolución personal, si quiero que el espíritu me asista en su mayor medida, si deseo que mi cuerpo se regenere, si quiero emanar salud plena, vital, entonces es porque estoy dispuesta a dejar las dificultades para poder ser un ejemplo viviente de lo que el ser humano puede llegar a ser. Todo esto que hablamos lo podíamos sintetizar en una sola palabra: la actitud con que nos enfrentamos al entorno, a la realidad, desde nuestra idealidad y nuestro pensamiento hacia los sujetos y los objetos de alrededor. No es poca cosa. Pero vamos a hablar un poquito de Trujillo, de disfrutar como si fuera hoy el último día. No es fácil, pero no es imposible. Cuando uno dice no es fácil, pero no es imposible, ahí entra el anclaje pirata. Los piratas nunca dudaron de que irse a vivir a una isla y vivir literalmente de la caza y la pesca, y ahora sí le pongo comillas, porque no eran pescadores ni cazadores, sino salteadores de flotas, sabían que iban a necesitar códigos, reglas y sobre todo una actitud especial. Los piratas, cuenta la leyenda, que también son mitos, mitológicos. Nosotros mencionamos Sandokan, Morgan, Drake, Barba Negra, Barba Azul y Barba Roja. Todas las barbas, todos los colores. Y mencionamos a Villanotti, y hasta le pusimos cara en los últimos posteos. Si ellos supieran que hoy es el último día de la vida y que solamente tuviéramos por delante 24 horas para hacer lo que quieramos y disfrutarlo al máximo, ¿qué elegiríamos hacer? Ya que preguntita. Ni para Shakespeare, ¿verdad? Sí, se han hecho películas, se han hecho libros, se han hecho pruebas de laboratorio. En este cuerpo vivimos una sola vida. Eso me consta. Y a medida que van pasando los años, en realidad vamos sintiendo la rapidez con que el tiempo corre y con ella las asignaturas pendientes
que no nos atrevimos a concretar. Recuerda que nosotros siempre dijimos que somos esclavos del reloj y del almanaque, maléficos objetos para condicionar y someter la libertad de un hombre, para avasallarla. A muchos nos quedó pendiente un viaje, una relación amorosa, un estudio, una vocación que no nos animamos. En realidad la vida, dicen los que tienen un poco de sabiduría, fue concebida para que todos podamos desplegar nuestros mejores dones. Esto es lo que escribe Trujillo en la presentación de su trabajo, disfrutar como si fuera el último día. Nosotros decimos que primero tenemos que arreglar nuestro propio cuerpo, que es nuestra propia empresa, nuestra propia organización. Pero también cuando salimos a la calle, cuando interactuamos con las demás instituciones, organizaciones, en ese mundo de las organizaciones se suele estar permanentemente hablando de la calidad. Pero cada vez se necesitan trabajar más horas y de manera más estresante, mucho peor. Existen cada vez más centros y spa para relajarse, pero sin embargo, usted fíjese que se toman cada vez una mayor cantidad de ansiolíticos y antidepresivos. Les recuerdo lo que venimos diciendo sobre las neuronas especulares, ese subconsciente, ese ego que lee lo que nosotros no sabemos que está leyendo. Lo lee de los carteles, lo escucha de la radio, de los ruidos, de los escapes libres, del ruidito que te hace el bebé cuando está haciendo una macana en el cuarto de al lado, el perro de la vecina que ladra. La capacidad para disfrutar no proviene de afuera, de lo que lee ese conjunto de neuronas especulares del subconsciente y del ego. La capacidad de disfrutar la tenemos nosotros como habilidad que se puede, mediante hábitos, desarrollar y mantener. Cuando nosotros hicimos el primer anclaje pirata, recuerdo hace muchos años, mucho antes de Coloreando Redes, 2004, 2005 hicimos el congreso del Rayentrain, 2006 repetimos el congreso internacional del Rayentrain, y ahí ya se había difundido el concepto de anclaje pirata, de los ping, de los cafés de debate, de tomarlo serio en joda, pero hacerlo igualmente productivo y eficaz. Y eso atrajo los primeros colaboradores de la red, interesantes, productivos, y a los que yo le debo mucho hoy. La idea es que uno se pueda inspirar. Vieron que nosotros decimos permanentemente que todo el trabajo que hemos hecho de Coloreando Redes hacia acá es por inspiración. Nuestro aprendizaje no lo hacemos de los libros, ni de la televisión, ni las conferencias, sino que
lo tomamos directamente de un estadio de inspiración que asocia todo lo que nos sirve, que tenemos almacenado, que ese personajito ego, neurona que maneja, el gerente que maneja las neuronas especulares en distintas cuevas cerradas con candado del cerebro, y que mediante puentes y llaves fuimos abriendo y tejiendo neuronalmente, nos permiten hacer esto, que no son creaciones, porque después, al paso de los años, nos encontramos con que ya hubo científicos que lo habían estudiado, ya hubo gente que lidera ese campo del buen humor productivo, y lo mejor que nos enteramos es que es posible. Si uno se decide al anclaje pirata y a disfrutar como si hoy fuera el último día, vas a estar en un estadio donde no tengas nada que perder y por lo tanto todo por ganar. Esta es apenas una de las reflexiones que vamos a hacer en el vagabundo virtual acerca de todo lo que escribió Ignacio Trujillo, Facundo Manes, Estanislao Barras, Daniel Goleman, Peter Drucker, Al Ries. Bueno, hay tantos escritores que no los voy a nombrar todos. Dos cosas van a ver como constante. Primero, estos pinchazos que tienen por objeto hacerte dudar y por lo tanto buscar un camino nuevo para dar una explicación. Pero por otro lado, y en segundo plano, entender la relación del yin y el yang, de los polos opuestos, que, como bien dice la sabiduría oriental, no son enemigos, sino dos caras de una misma moneda. Cuando nosotros estamos construyendo con este lenguaje de ficción especulativa un mensaje articulado desde las palabras para materializar en tu conocimiento una nueva idea que después vos vas a plasmar en una nueva realidad, lo estamos haciendo también con ayuda de otro elemento de comunicación extraordinario, que es el sonido, que es la música, que son las vibraciones. Las vibraciones que vamos emitiendo en cada podcast deben ser de la misma frecuencia que las está disfrutando nuestro escucha, nuestro interlocutor. Cuando hayamos logrado esa afinidad temática, esa sincronicidad, ese foco y esa determinación a fijar un anclaje, ya vas a tener resuelto más de la mitad del camino que vamos haciendo en este modesto Citroën 12B amarillo, medio estartalado, pero muy apto
para esta meseta patagónica que vamos recorriendo en un espacio de entusiasmo, de pasión, de curiosidad y de motivación. Nos vemos en el próximo podcast. Sin embargo, lo cerramos con la historia del disfrute. Daniel García, junto a Mario Sigris, decían: no quiero arrepentirme cuando el tiempo haya pasado por las cosas que no pude hacer. Las que no pude hacer y las que no pude sentir. No quiero sentir que no he vivido todo lo que yo he querido por no haberme realmente animado a crecer. No quiero arrepentirme por los sueños postergados ni por el camino que dejé sin recorrer. No quiero por no haberme permitido los deseos reprimidos cuando no tenía nada que perder. No quiero. Pero sí quiero respetar mis ganas, disfrutar cada mañana, pensar cada mañana como si fuera la de la última función. Tengo derecho a ser feliz a mi manera. Cada minuto que queda como el día que conocí el verdadero amor, no quiero arrepentirme. Y no quiero arrepentirme cuando me sienta cansado y no sepa lo que pueda suceder. Porque estaré aferrándome a la vida al llegar a la salida, cuando ya no tenga ninguna forma de volver a ella. Hermosas palabras. Dos tareas. La primera consiste en que identifiques tus propios mitos. Los mitos que reconoces, que puedes conocer, porque lo principal es que no es solamente que los reconozcamos, los identifiquemos, sino que los admitamos como mitos. Y la segunda cuestión es que liberes a tu fantasía imaginativa, que seguramente va a ser muy diferente y diversa a la mía, la interpretación, la libre interpretación de este conjunto de sonido, música y palabras. Entender que lo que vamos a hacer es simplemente establecer un anclaje, y que cada anclaje nosotros lo representamos como una escalera. Significa no hacer desaparecer la realidad cotidiana del entorno, sino subirnos un escalón en la escalera y tener el don de la ubicuidad, que nos da una perspectiva más elevada, acorde con el objetivo que vamos buscando, que es lograr
la actitud del buen humor productivo. No sé si fui claro. Hay que subir un escalón, es lo que yo estoy haciendo con respecto a la cooperativa, a la campaña política, y lo miro desde una perspectiva que fíjense que en la propia realidad no me araña, no me toca, no me raspa, no me lastima. La disfruto, no la sufro. Esta es la cuestión. Este es el podcast, el primer podcast, y espero que lo usen y les haya gustado, porque vienen muchos más. Viene toda la obra de estos pensadores neurocientíficos que les señalé más adelante.